¿Todo Hola bien? Iván, ¿cómo están? Muy bien, muy Buenos días bien. a todos. Mucho gusto. Oigan, a mí, yo estuve haciendo algunos ejercicios para una cuestión interna de Mayama. Ujú, Ahorita si quieren les comparto rápidamente, pero sobre todo ya en el proceso de elaboración de un dashboard, me volvieron a surgir como algunas dudas, como por ejemplo, este, la información que yo quería georreferenciar en un mapa era a nivel local, a nivel del estado de Jalisco. ujú. Entonces, a mí me costó como, no pude hacerlo, me costó muchísimo trabajo poder georreferenciar, por ejemplo, municipios del estado de Jalisco. O sea, no tuve ningún problema con ubicar estados, Ujú. pero ya a nivel municipal, ahí sí no supe cómo hacerlo. Entonces, no sé, quizás a lo mejor sería como sugerencia de mucha utilidad si pudiéramos hacer como repasar nuevamente el flujo de trabajo en Tableau, o sea, que podamos así, de forma muy general, decir, a ver, lo primero que se hace es esto, el segundo paso es así, creo que eso podría a lo mejor contribuir a resolver algunas dudas que a todos se nos estén presentando y que quizás a lo mejor eso tú lo puedas guiar, que lo podamos grabar porque incluso quienes no estén conectados en este momento puedan visualizarlo y les sea útil en otro momento, como sugerencia, no sé qué opinan los demás. Ujú. Sí, porque también pienso que ya pasó algo de tiempo y a lo mejor algunos compañeros han tenido la dificultad de ingresar desde sus cuentas o qué sé yo. Ujú. ¿Alguien tiene alguna otra duda como puntual? ¿Quieren tocar algún tema de filtro, algún tema del dashboard? No sé, o hacemos lo que dice Gabriel. Solo si podríamos poner un poco de atención en lo de las conexiones de base de datos, estaría muy bien. Eh, Perfecto. ¿Te refieres como a la unión o a la conexión simplemente como lo hicimos en el taller de bajarnos una base de datos y conectarlos No, ahí? lo que nos mostraba Diana en su dashboard, Permíteme podríamos ver. avanzar un Sí, poquito más en eso. perfecto. Perfecto, podemos hacer esto de la conexión de base de datos y pues nos sirve como de repaso, ¿no? Un poquito lo que comenta Gabriel. Déjame localizar una base que podamos unir y comparto pantalla. Vamos a conectarnos como aquí a dos bases que tengo similares. Les decía que no me va a generar como el proceso que hice en la visualización, porque hice como otras agrupaciones, pero al menos vamos a poder conectar con algunos campos y simplemente como para ejercicio, para muestra de cómo conectar. Entonces, sigamos con esto. Les comentaba que tenemos aquí una base descargada de homicidios, similar a lo que descargamos en el taller. Eh, para añadir una nueva base de datos, vamos a dar clic aquí en añadir. En- Vamos a darle que esta base corresponde a la base de población, por entidad, por edad, por año. Entonces, vamos a darle clic ahí en abrir. Entonces, como ven, tenemos como esta intersección similar a la que nos mostraba Diana. Aquí nos aparece un signo de interrogación con un color rojo, diciéndonos que no hay nada conectado. Um, Esto es porque no hemos asignado los campos en los que podemos hacer esta vinculación. Es muy fácil así hacerlo con Tableau, ¿no? Teníamos nuestra base original, nos vamos a la base que añadimos, arrastramos la hoja junto a nuestra base de datos que tenemos abierta y aquí podemos editar los campos en los que queremos que se vincule la información. Por ejemplo, aquí tengo año y también aquí tengo el campo de año. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo se va acomodando nuestra información, se va vinculando.
Bueno, en lo que sigue cargando, eh, esta variable de clave corresponde a la clave de entidad federativa. Miren, aquí ya nos aparece. Aquí nos está vinculando de nuestra base, esta que dice base PRINT-MX, que se refiere a la base de población. Ya nos está vinculando con nuestra base de homicidios, que está en azul. Aquí se ven los colores como muy claros. Y ya nos hizo como el match, nos hizo la unión por el año, ¿no? Si se fijan, aquí simplemente nos hizo la vinculación por año. Y por eso es que tenemos aquí en datos en la variable de entidad, tenemos nacional, y en la variable de entidad de homicidios, tenemos aquí pues extranjero, tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos que ir vinculando cada uno de los campos hasta que eh, podamos lograr que nuestra unión sea perfectamente coincidente con los datos que estamos trabajando. Eh, Seguimos añadiendo en otro nuevo renglón, otro campo de conexión. Por ejemplo, aquí clave, que les decía que es ajá, clave, es la clave de identidad federativa. Y en la base de población es el IDENT, ¿no? Entonces aquí damos clic, nos va a establecer otra nueva conexión y aquí nos vinculó el año con el año y la entidad por el código con la clave de la entidad, ¿no? De otra base de datos. Podemos decirle que nos vincule también, por ejemplo, por sexo. Ujú. Sexo. Y ya tenemos como, ¿no? Un match más definido, ¿no? Tenemos el vínculo por año, tenemos el vínculo por la entidad federativa, por el código, y de end, que corresponde a la clave en otra base de datos, el sexo, hombres con hombres, ¿no? Veamos si nos vincula por año. Años. La variable de años la vamos a vincular con edad. Ujú. Sí, miren, perfecto. Perfecto. Pues ya hicimos el match. Tenemos el match por año, por la entidad, el código de entidad, el sexo y, y la edad. Aquí está, de la base de población, aquí tenemos 2 años con 2 años. Y pues así es como podemos trabajarla. Por entidad, pues, la población y con nuestros homicidios. Ujú. Pues aquí nos está relacionando la información, ¿no? De la población que tenemos por la población que tenemos por el número de homicidios. Y a esto podemos agregar un campo calculado. Por ejemplo, crear un campo calculado, le podemos decir que nos lo nombre como tasa y le podemos decir que la variable de homicidios la divida entre la población y este resultado lo multiplique por 100.000. Aquí aparece el cálculo es válido.
y, por ejemplo, ya tenemos ya generamos nuestro campo de tasa de homicidios. Entonces, le podemos decir que la variable de identidad sea de tipo geográfico y nos debe de generar un mapa sobre esto. Aquí está medio raro, hay que ver como qué cosas nos está tomando, ¿verdad? No hemos trabajado los filtros, pero eso podemos hacer vinculando bases de datos. ¿Estamos con eso? Sí, A mí me gustaría que revisáramos un poco más esta parte de añadir campos calculados. Esto de la tasa que hiciste creo que es como bastante útil. ¿Podríamos ver algún otro ejemplo? claro que sí. Perdón, no se escuchó bien, se cortó un poco. Ah, ok. Sí, mencionaba simplemente que los campos calculados nos van a permitir potenciar, ¿no? Pues las capacidades, lo que podamos hacer con Tableau. Simplemente dando clic en nuestra tarjeta de dimensiones, aquí aparece opciones, ¿no? Como crear campo calculado. Ahí simplemente le ponemos el nombre a nuestro campo y aquí abajo vamos a escribir pues nuestras sentencias, ¿no? Lo que queremos que nos haga. Aquí hay un montón de ejemplos, ¿no? De cómo podemos hacer, este, por ejemplo, hacer un rank, ¿no? Teníamos nuestra información de homicidios, como la trabajamos en el taller, y quería hacer un rank, ¿no? Que nos muestre en qué lugar se encuentra esa entidad federativa respecto al número de homicidios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra distribución de homicidios que han acontecido en 2017 para la población de 0 a 17 años, ¿no? Ya hice mi cálculo de tasa, ujú, así tal cual. Vamos a generarla de nuevo si quieren. Damos clic derecho en nuestra tarjeta de dimensiones, creamos campo calculado, le ponemos tasa de homicidios, ¿no? Y aquí le estoy pidiendo que me haga una suma de los homicidios de acuerdo a los grupos que le estoy solicitando en los filtros entre la suma de la población y que me haga esa multiplicación por 100,000. Damos clic en aceptar y automáticamente me lo genera. Ujú. Ujú. Y ahí tenemos ya nuestra variable, ¿verdad? Ujú. Si se fijan, ahí inserté la tasa de homicidios que acabo de calcular, le puse tasa de homicidios 2, y ya cuando paso el cursor por cualquier entidad federativa, ya me aparece ahí, ¿no? La variable que acabo de insertar. Em, lo que decíamos, si queremos hacer un rank, ¿ah? Del número que ocupa la entidad federativa por el número de homicidios o por la tasa de homicidios en el país, aquí tengo algunas variables, ¿no? que calculé. Por ejemplo, esta se llama rank y simplemente es tan fácil como decirle en campo calculado
cada campo calculado, rank. ¿Verdad? Simplemente le decimos que nos haga un ranqueo de la suma de homicidios. Aquí se añade, ¿no?, a nuestros campos de medidas y ya lo puedo insertar como parte de la descripción emergente. Aquí ya aparece y le digo que me haga el cálculo de acuerdo a la entidad y en descripción emergente ya lo puedo insertar. En lugar de la entidad por el número de, ¿no?, lo que acabo de calcular. Y pues ya dice aquí lugar de la entidad por número de homicidios, ascendente, y ya comenzamos ahí a ver entidades que se pintan de más oscuro, pues son las que tienen mayor número de homicidios. Y aquí está Guerrero aparece con el número 2, ¿no? Aquí Chihuahua con la posición número 3 y así. ¿Vamos bien en eso? Sí, todo muy bien. Perfecto. Sí, todo bien, muchas gracias. Uh-huh. Les voy a compartir como en esta base que, en esta misma visualización que hicimos, algunos trucos que implementé para dejar mejor esta visualización. Por ejemplo, en esta visualización que hicimos en el taller, aquí en el título, ese título no estaba interactivo y simplemente yo le había puesto aquí número de homicidios de la población de 0 a 17 años por grupos de edad de tal a tal fecha. Y había dejado como un filtro para que permitiera al usuario poner algún periodo, ¿no? Por ejemplo, del 95 hacia adelante. Ajá. Y aquí le ponía una leyenda que decía filtros seleccionados, años desde 95 hasta, ¿no? Eso dificultaba un poco la lectura. Justamente ocupando el tema de campos calculados, por ejemplo, aquí creé una barra simplemente para que me hiciera como la sumatoria de los homicidios, de acuerdo a los filtros que le indicaba, ¿no? Lo que hice fue insertar un mínimo y un máximo de años en este título, como lo ven aquí, que me permitió tener un rango interactivo como de años. Entonces, en la medida que yo acortaba la temporalidad, ¿no?, aquí 2007 a 2017, automáticamente se mostraba aquí el rango, ¿no? Y no tenía que ocupar eso que hice en el taller, ¿no?, de dejar esto fijo y aquí poner un filtro que le apareció una leyenda así, ¿no?, que desde 95 hasta Entonces, esto lo hice ocupando un poquito, jugando con las medidas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo acabo de quitar. Acabo de quitar este asunto que hice del año. Y para insertarlo, lo que hice fue arrastrar año aquí a mi casilla y le puse, por ejemplo, mínimo. Igual aquí puse máximo, ¿no? Entonces, eso ya me permitía ahí insertar, ¿no?, este asunto de los años de una manera más interactiva. Para cambiar el formato de esto, ¿se acuerdan que hay que dar clic en nuestro campo que estemos trabajando? Y pues indicarle
indicar el formato, ¿no? Aquí le quité los decimales, aquí le quité la coma y ya lo tenemos como, como, como pretendo. Quitamos la coma, ya, ahí aparece, ¿no? Entonces, como truquillos así como para hacer como más interactivo el dashboard, ¿no? Sin tener que ingresar tantos, tantos otros filtros, tantos otros campos. Aquí, por ejemplo, también se me ocurrió insertar como una leyenda de total, no que fuera una leyenda fija, sino que fuera una leyenda como interactiva, ¿no? Que se me ocurrió que de acuerdo a la entidad que yo seleccione, se moviera como, ¿no? Mi vara de total respecto a cómo se comporta este mi gráfico. Y pues para eso simplemente dupliqué, ¿no? El gráfico que estaba trabajando. Vamos, lo que hice fue quitar como la gráfica que tenía abajo y en mi dashboard inserté este gráfico, ¿no? Aquí vemos, ¿no? En las hojas, aquí aparecen los gráficos que he trabajado. Aquí en área tengo, tengo la gráfica doble, ¿no? La que hicimos por grupos de edad y por el total. Y aquí hice esa hoja duplicada, quité la información que estaba desagregada por los grupos de edad, solamente dejé el total y inserté esta como si fuera una leyenda, ¿no? Entonces, como para hacer un poco más interactivo este asunto, ¿no? Entonces, que se mueva mi vara total, tal como se mueve mi, mi gráfico, ¿no? De la entidad seleccionada. Para cada grupo de edad, inserté ese gráfico, ¿no? De distribución por sexo. Eso sí lo vimos, ¿verdad? Cómo insertar lo vimos rápidamente, cómo insertar un gráfico en una descripción emergente. Digo, para darle como un análisis más completo al usuario. Aquí en la tabla, por ejemplo, jugando con este asunto del rank de acuerdo al número de homicidios o de acuerdo a la tasa de homicidios, lo que hice fue dividir esta gráfica de entidad en dos partes. En una solamente consideré la nacional y en otra ya estaba desagregado por entidad federativa. Esto lo hice así porque al dejarla, obviamente, aparecía como si fuera como la entidad número uno, ¿no? En la que ocurrían pues, mayor número de homicidios. Y entonces, para jugar de manera apropiada con este rank, dividí este gráfico en dos. En uno solamente dejé las entidades y en otro lo hice como nacional. Entonces, cuando pasaban el cursor aquí en la nacional, no aparece esa leyenda de ranqueo, porque no es pues, necesaria. Y sí para cada una de las entidades, ¿no? Para cada una de las entidades está esta distribución de acuerdo al número de homicidios y de acuerdo a la tasa de homicidios. No sé si tengan alguna duda. Yo pienso que estaría bien si pudiéramos a lo mejor trabajar, como decía Gabriel, algún ejemplo parecido al que vimos en el taller, quizá no de manera tan detenida, pero a lo mejor como nuevamente revisar esto del flujo de trabajo que mencionaban, o nuevamente ir como a lo de las consultas para obtener los tabulados. A lo mejor eso sería también como un poco a modo de repaso o de cierre, no sé qué piensen los demás. Bueno, pues vamos al tema de la consulta. Recuerden que tenemos como diferentes métodos de acceso, ya sea por el tipo de fuente o proyecto, si se refiere a un censo, a una encuesta, a un registro administrativo,
o por alguno de los temas. La manera en la que a mí se me facilita es por la fuente del proyecto y, por ejemplo, vamos a ir a registros administrativos y, por ejemplo, vamos a trabajar ahora con, esta vez trabajamos con mortalidad. Vamos a trabajar, por ejemplo, con natalidad, ¿no? Aquí aparece la documentación, aquí los tabulados, estos son los interactivos, aquí están los microdatos, aquí pueden bajarse la base de datos completa para que puedan tener todas las variables de, de esa información. Aquí les voy a descargar también el catálogo de la base de datos, un poquito lo que veíamos con Mayo, y se los va a bajar como aquí como DBF, pero hay otras encuestas, otras fuentes de información que permiten a descargar como un SPSS o como un archivo de R o como un CVS, ¿no? Varios tipos de archivo. Vamos a las consultas interactivas para un poquito recordar cómo se juega con los filtros, ¿no? Entonces, por ejemplo, damos clic ahí en nacimientos. Aquí nos aparecen las diferentes opciones que podemos seleccionar. Vamos a darle clic aquí, por ejemplo, en entidad y municipio de ocurrencia. Vamos a consultar los nacimientos registrados. Características de la madre. Vamos a ponerle, ¿qué les parece? Edad al momento del nacimiento. Y podemos darle clic aquí en condición de sobrevivencia, ¿no? Del registrado. Entonces, si quieren con esas para no complicarnos la carga de información, vamos a la consulta y aquí tenemos ya como una desagregación, ¿no? Por entidad federativa, por edades, por los años de ocurrencia y la condición de sobrevivencia. Por ejemplo, si quisiéramos pensar trabajar en Tableau, la información de, pues, ya que estamos en esto, los nacimientos registrados de madres entre, ¿no? Pues 10 y 19 años, por ejemplo, ¿no? Podemos llevar nuestra pestaña de año de registro, podemos llevarla aquí a columnas. Aquí nos aparece en este dibujito, ¿no? Si lo queremos en las columnas o en las filas. Vamos a llevarlo, por ejemplo, a nuestras columnas. Y ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a bajar esta variable de data de nacimiento. Y, por ejemplo, vamos a decirle que aquí únicamente queremos los datos de aquellos nacimientos que fueron registrados, cuya condición de sobrevivencia fue vivo, ¿no? Miren, si se fijan, por ejemplo, voy a regresarme. En condición de sobrevivencia, esta consulta de información tenía información desde el 85, ¿verdad? Pero en el momento en que yo le digo que me muestre información de la condición de sobrevivencia vivo, y le pongo aquí actualizar consulta, vi que me recortó la información. Me la recortó del 92 hacia adelante, hacia el 2016. Esto se debe porque seguramente en este año hubo un cambio en el formato de la captación, en el formato de los registros administrativos, y se comenzó ya a captar esta condición de sobrevivencia.
¿no? Que no se consideraba anteriormente. Entonces, aquí tenemos las entidades, aquí tenemos las edades de la madre del nacimiento del registrado, aquí los años. Vamos a darle un clic aquí en más para que nos abra la información por edad de la madre, ¿no? Por grupos de edad. Y ahí lo tenemos, miren. Tenemos el total, tenemos las entidades, tenemos pues las edades desagregadas y tenemos los años. Y recordando un poco lo que hicimos en el taller, aquí le vamos a dar a exportar. Vamos a guardarlo. De aquí ya está descargado. Y si abrimos Tableau y le pedimos que nos conecte a un archivo de Excel, yo busco mi información y me parece, no voy a abrirlo para no complicar el asunto en este momento, porque me parece que así como lo descarga INEGI, hay que primero abrirlo en Excel. Primero hay que abrirlo en Excel para guardarlo como Excel. Bien, voy a mostrarles. Abrir, examinar. Seguimiento. Miren, el formato y la extensión no coinciden. Siempre cuando descargan cosas como INEGI aparecen como los archivos dañados. Miren, justo, también hay que hacerle un poquito de arreglo a este archivo descargado. Hay que eliminar como todo esto que está arriba y únicamente dejar una fila que corresponda al que el encabezado es a nuestra variable. Un poquito lo que le comentaba a Mayo hace un momento, ¿no? Aquí tiene alguna agrupación, no Mayo, ¿no? Quizá le puso, por ejemplo, así año, ¿no? A este encabezado, y estas corresponden a este encabezado, para trabajarlo de mejor manera en cualquier archivo estadístico, en cualquier software. Hay que eliminar como esos encabezados y dejar únicamente una sola fila donde el encabezado corresponda al nombre de nuestras variables. Igual verificar que no tengamos filas vacías, ¿no? Que no tengamos aquí escrito nada, para que no nos genere valores nulos en ese hueco. Entonces, aquí le voy a poner clave de entidad. Aquí le voy a poner 0 porque corresponde a lo nacional. Aquí le voy a poner estado. En la consulta interactiva lo pueden abrir por municipio. Aquí simplemente lo trabajé como por estado, para no cargar la información, ¿no? No hacer complicada la descarga y el procesamiento en Tableau. Pero vean aquí, por ejemplo, aquí le di clic en Aguascalientes, más en entidad, para que nos abra por municipio. Nos abriera por municipio, pero se tarda. Ok, ya nos abrió. Miren, aquí están los municipios de Aguascalientes. O sea, tratar de hacer esta desagregación por esta consulta interactiva es bastante complicado. Para hacer esta desagregación por municipio es mejor descargarse base por base de datos y hacer ahí como el match, ¿no? Ahí por ejemplo, Goyo sabrá un poquito, tendrá como noción ¿no? Un poquito de lo que le comento, ¿no? Aquí le decía en microdatos tenemos todas las bases de datos que corresponde a esto de natalidad,
y las tenemos por año. Entonces ahí sería descargarse base tras base y luego con cualquier manejador de base de datos consolidar estas bases de datos en una sola. Digo, eso sí es algo tardado, ¿no? Pero va a ser la mejor manera para trabajarlo por este municipio. Ok, entonces volvamos a nuestro archivo que estábamos arreglando. Les decía, en la fila 1 voy a tener como mis variables. Esta le voy a llamar clave, esta le voy a llamar estado, esta le voy a llamar grupos de edad, y aquí van a aparecer los años. Voy a darle en guardar como, y si se fijan automáticamente me lo pretende guardar como una página web, es que así se descarga desde INEGI. Pues le vamos a decir que me lo guarde como un Excel y vamos a ponerle pues, cualquier nombre, base de nacimientos, ¿no? Okay. Ya que tenemos esta base de datos limpia, ¿no? Lo que comentaba hago yo no dejar como espacios vacíos. Aquí, por ejemplo, estos los va a registrar Tableau como nulos, ¿no? Digo, de preferencia, no dejar huecos en nuestra base de datos. Pero ya con eso podemos trabajarla. Nos vamos a Tableau y buscamos nuestra base de datos. Y aquí tenemos el mismo tema, ¿no? que vimos en el taller. Tenemos los años desagregados. Esto no nos va a permitir hacer gráficos, ¿no? A series de tiempo. Entonces, vamos a seleccionar todos los años, tal como lo hicimos en el taller. Damos clic derecho y damos clic en pivotar. Y este campo que se nos acaba de crear, pues le vamos a llamar año. Y estos vamos a ponerle nacimientos. Una base chiquita. Vamos a nuestra hoja de trabajo y pues ya podemos jugar con nuestra información. Tenemos aquí estado, tenemos aquí nacimientos, ya podemos ponerlo en un mapa, por ejemplo. Aquí aparecen 3 datos desconocidos, miren. Un poquito lo que también, como le aparecía a Goyo y a Diana, para que este icono de desconocido no aparezca en su dashboard, como lo está mostrando Diana y Goyo, hay que darle aquí en ocultar indicador, en ese caso. Por el momento vamos nosotros a editar ubicaciones, porque, miren, aquí obviamente no reconoce el total porque no es una entidad. Ciudad de México no la encuentra porque se llama todavía en la base de datos de Tableau, se llama ¿no? Distrito Federal. Y ya sé que podemos filtrar desde aquí, aquí le podemos decir ocultar indicador, pero también podemos filtrar nuestra base de datos desde el inicio. No sé si se acuerdan que hicimos un filtro desde la base, dando clic derecho en nuestra fuente, damos clic en editar filtros de fuente de datos y vamos a añadir aquí nuestro filtro. No queremos que nos muestre el total, ¿no?
Y pues creo que con eso tendremos. Mira, yo lo comento, yo espero que sí, creo que iría yo a participar en caso de que Igual podemos filtrar, miren, aquí en el campo de grupos de edad, podemos filtrar el total. pásame tu contacto y te confirmo quién asiste. Bueno, vamos a decir y si te asisten así. Añadimos el filtro por grupos de edad, le damos excluir y ya tenemos como nuestra información. Yo soy Ernesto Silva. Simplemente Responsable de información. miren, podemos tener una tabla en la que nos muestre los nacimientos registrados según edad de la madre, ¿verdad? Esto es para todos los años. Recuerden que hay que filtrar, por ejemplo. Creo que voy muy rápido, ¿verdad? Por ejemplo, damos clic en año, le ponemos aquí mostrar filtro, nos aparece nuestra columna de control de filtros y aquí le podemos decir que nos muestre hacia 2016. Y aquí nos está mostrando, pues en 2016, cuando se desconectó, ¿verdad? Okay. Volvemos, ¿no? Estamos mostrando nuevamente para 2016 los nacimientos que se registraron en el país de acuerdo a la edad de la madre, ¿verdad? Para 2016, para las entidades, podemos añadir aquí el total, ¿no? No tenemos aquí el total en nuestra tabla. Recuerden que dábamos clic en análisis, le decíamos totales y nos íbamos a mostrar totales de columna para que tengamos el agregado nacional y los totales de fila para que tengamos los nacimientos en cada entidad, ¿no? Más o menos ha habido como una estandarización de los tabulados en el que las filas se muestran a la izquierda y en el que las columnas se muestran hacia arriba. Entonces damos clic ahí en mostrar totales a la izquierda y mostrar totales hacia arriba y ya tenemos como nuestra información incluyendo la sumatoria. Miren aquí los menores de 15 años, las menores de 15 años aparecían por ese lado. Simplemente arrastrando nuestro campo podemos darle orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos información interesante, ¿no? En 2016 tenemos 2.280.000 registros de nacimientos en el que la condición de nacimiento fue vivo y tenemos 9.440 madres menores de 15 años, ¿no? Ya podemos ahí comenzar a decir cosas interesantes, ¿no? Con una consulta bastante rápida que hicimos en este momento desde la página de INEGI y pues ya podemos comenzar a hablar, ¿no? de datos interesantes. Por ejemplo, vamos a crear un campo calculado. Damos clic derecho en nuestra casilla de dimensiones. Ponemos campo calculado. Le ponemos
rank nacimientos. Y le decimos que ¿no? Escribimos ahí como nuestra sentencia y lo podemos agregar a la descripción emergente. Quizá aquí falte decirle que nos haga el cálculo. Calcular usando tabla abajo. Y creo que si no está, ese es el problema, ¿no? Si por ejemplo aquí, ¿no? Ya tenemos el rank, se fijan, en el Estado de México, por el número de nacimientos registrados.